Recuerdo la primera vez que sentí eso. Era de madrugada, el celular aún encendido en mi mano, una conversación abierta, pero sin respuesta. No se trataba de la persona del otro lado, se trataba de ese vacío extraño que quedaba después, como si algo dentro de mí se estuviera moviendo, pero yo no podía ver qué. Y entonces llegaron las preguntas que evité durante años. ¿Por qué nada me satisface como antes? Incluso cuando todo parece correcto. ¿Por qué sigo intentando sostener una versión de mí que claramente ya está cansada? Y quizá la más difícil, ¿quién soy cuando nadie espera nada de mí? Hay una frase de Carl Jung que me persiguió durante mucho tiempo. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y si estás aquí, si esto te incomoda en silencio, te vas a reconocer. Hay un tipo de incomodidad que no grita, no llega como una crisis, ni como un colapso. Llega como un ruido bajo, constante. Como una música que no elegiste, pero que no deja de sonar en el fondo de tu mente. Sigues viviendo, trabajas, respondes mensajes, te ríes en el momento adecuado, pero algo perdió el encaje. Y lo más extraño, nadie lo nota. Me tomó mucho tiempo entender que esa incomodidad no era ansiedad común, no era falta de motivación, era algo más sutil, casi como si mi propia vida hubiera empezado a dejar de reconocerme. Intentaba resolverlo como siempre resolvía todo, organizando, mejorando, ajustando mi comportamiento, como si fuera solo otro problema técnico, pero no lo era. Era estructural. Hay un punto, y Jung hablaba de esto sin suavizarlo, en el que empiezas a alejarte de quien realmente eres, no por error, sino por adaptación. Aprendes a funcionar, aprendes a agradar, aprendes a ser aceptado, y poco a poco vas abandonando partes de ti a cambio de estabilidad. El problema es que esas partes no desaparecen. Ellas esperan, y cuando esperan demasiado, empiezan a manifestarse de formas que no entiendes. Cansancio sin motivo, falta de sentido, una irritación silenciosa con cosas que antes eran normales, una sensación constante de que estás fuera de lugar, incluso estando exactamente donde deberías estar. Escribí esto una vez, sin intención de mostrárselo a nadie. Hay algo en mí que ya no cabe en la vida que construí. Y lo peor no es perder eso, es seguir sosteniéndolo, aun sabiendo que por dentro ya terminó. Y es aquí donde todo empieza a volverse peligroso, porque intentas ignorarlo, intentas volver a lo normal, pero lo normal ya no te acepta. Y entonces llega la confusión. Crees que estás perdido, pero en realidad apenas empezaste a darte cuenta. Antes de continuar, escucha esto con calma. Sentirte abrumado todo el tiempo no es parte de crecer. Es señal de que nadie te dio las herramientas mentales correctas. Hoy, la mayoría vive desde la emoción, el impulso, el ruido. Pero existe otra forma de operar, fría, firme, centrada. No se trata de dejar de sentir, sino de tomar el control silencioso de tu mente. Creamos un video exclusivo mostrando cómo desarrollar esa nueva estructura interna. ¿Puedes ver ese contenido ahora mismo? Escanea el QR o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Hay un momento que no es exactamente un colapso. Es más silencioso que eso. Te despiertas, sigues el día, respondes lo mismo, ocupas el mismo espacio, pero por dentro algo se apagó, no de forma brusca. No es un dolor agudo, es casi lo contrario. Es ausencia. Las cosas que antes te daban algún tipo de dirección ya no tiran de ti. Los planes que construiste parecen lejanos, como si hubieran sido hechos por otra versión de ti, alguien que incluso reconoces, pero que ya no puedes sostener. Y lo más desconcertante es esto: nada pasó. No hubo un gran error, ninguna tragedia.
ninguna ruptura visible, pero aún así, todo perdió el sentido. Recuerdo estar sentado, mirando una tarea simple, y tardar minutos en empezar. No por pereza, sino porque, en el fondo, ya no entendía por qué eso importaba. Y cuando llegas a ese punto, la mente intenta explicarlo. Estás desmotivado. Necesitas disciplina. Esto es solo una etapa. Pero esas explicaciones empiezan a sonar demasiado superficiales, porque lo que está ocurriendo no es falta de energía, es desplazamiento. Es como si toda la estructura que sostenía quién eras se estuviera desarmando, sin avisarte, y tú sigues ahí, intentando funcionar con piezas que ya no encajan. Existe un tipo de vacío que no pide ser llenado, pide ser comprendido, pero no nos enseñaron a hacer eso. Nos enseñaron a reaccionar rápido, a corregir, a volver a lo normal. Solo que aquí, lo normal ya no existe. Y es en este punto donde mucha gente realmente se pierde, no porque vaya en la dirección equivocada, sino porque intenta volver a una versión antigua de sí misma que ya no está disponible. Fyodor Dostoyevsky escribió algo que solo cobró sentido para mí mucho después. El sufrimiento es el origen de la conciencia. Pero no hablaba de un dolor evidente. Hablaba de este tipo de ruptura interna donde te das cuenta, por primera vez, de que viviste demasiado tiempo sin escucharte de verdad. Y eso desordena todo, porque ahora ves que algunas decisiones no eran tuyas, que algunos deseos fueron aprendidos, que parte de tu identidad se construyó más para evitar el rechazo que para expresar verdad, y ya no puedes dejar de ver. Escribí esto en un momento en el que todo parecía suspendido. Es extraño darme cuenta de que pasé años intentando convertirme en alguien, sin detenerme nunca a preguntar si ese alguien realmente era yo. Ahora que veo esto, ya no puedo volver, pero tampoco sé todavía quién soy sin esa construcción. Este es el punto más incómodo, porque no hay una respuesta inmediata, no hay claridad, solo este espacio, medio vacío, medio silencioso, donde ya no eres quien eras, pero aún no te has convertido en quien empieza a surgir. Y la tendencia aquí es huir, llenar ese vacío rápidamente, tomar decisiones impulsivas, cambiar todo por fuera en un intento de resolver algo que es interno. Pero cuanto más intentas escapar, más ese vacío te trae de vuelta, porque no es un error, es un proceso, un tipo de reorganización que no ocurre en la superficie. Y tal vez lo más difícil de aceptar sea esto: no estás sin sentido, estás entre sentidos, y ese entre, esa pausa extraña donde nada parece claro, es exactamente donde algo verdadero empieza a formarse. Existe un instante muy específico que casi nadie percibe cuando está dentro de él. No es cuando todo se aclara. Es exactamente antes de eso. Es cuando ya dejaste de intentar entender. Cuando dejas de buscar respuestas en videos, en libros, en conversaciones. Porque en el fondo, nada parece alcanzar lo que está pasando dentro de ti. Y eso no llega con alivio. Llega con una especie de cansancio lúcido, un silencio más profundo que los demás. Recuerdo un día en el que me detuve a mitad de la calle, sin motivo aparente. No había pasado nada especial, pero por dentro parecía que algo había llegado a su límite, no de dolor, sino de intento. Era como si hubiera agotado todas las formas de huir de mí mismo, y lo que quedó fue solo presencia, sin explicación, sin narrativa, sin esa necesidad constante de convertir todo en entendimiento. Y curiosamente, es ahí donde algo empieza a cambiar. Carl Jung hablaba de esto de una manera que, en su momento, me incomodaba, que la transformación real no ocurre cuando encuentras respuestas, sino cuando eres capaz de permanecer en la pregunta sin distraerte. Y eso es casi insoportable, porque la mente quiere resolver,
quiere nombrar, quiere cerrar. Pero hay una parte más profunda que no responde bajo presión. Solo aparece cuando dejas de forzar. Escribí esto una noche en la que no pude dormir. Tal vez el problema nunca fue la falta de respuestas. Tal vez fue mi prisa por no sentir el vacío entre una versión de mí y otra. Porque ese espacio, ese intervalo extraño, es donde realmente existo sin personaje. Ese es el punto en el que todo parece suspendido. Ya no sientes urgencia por demostrar nada, pero tampoco sientes seguridad en nada. Es como estar en medio de un pasillo largo, sin puertas, sin señales, sin un regreso claro. Y lo más desconcertante es que empiezas a acostumbrarte a eso, a no saber, a no controlar, a no tener certeza de quién te estás convirtiendo. Y es aquí donde ocurre algo casi imperceptible. Pequeños encajes, no grandes revelaciones, sino microentendimientos que surgen de la nada. Durante una ducha, en medio de una caminata, en una frase a la que ni siquiera estabas prestando atención. Y de pronto, algo hace sentido. No a nivel lógico, sino en el cuerpo. Como si una tensión antigua simplemente se soltara, sin explicación, sin esfuerzo. Y te das cuenta de que pasaste años intentando entender con la mente algo que solo podía ser reconocido cuando dejabas de intervenir. Émile Cioran escribió alguna vez: no es la respuesta la que nos ilumina, sino el agotamiento de la pregunta. Y eso se queda resonando, porque es exactamente lo que ocurre aquí. No encuentras una respuesta clara. Simplemente ya no la necesitas de la misma manera, y eso lo cambia todo, porque el sentido no aparece como una frase bonita, aparece como una reorganización interna, como si las piezas, que antes parecían sueltas, incoherentes, desconectadas, empezaran a alinearse sin que tengas que forzar. Y entonces llega el momento más extraño de todos. Te das cuenta de que nunca estuviste realmente perdido. Solo estabas intentando encontrarte usando herramientas que ya no servían. Y eso duele, porque revela el tiempo que pasaste insistiendo en caminos que ya no eran tuyos. Pero al mismo tiempo, alivia, porque muestra que nada fue desperdiciado. Escribí esto después de uno de esos pequeños encajes. No fue de repente, no fue un giro. Fue más como darme cuenta poco a poco de que ya no reaccionaba como antes, de que ciertas cosas simplemente perdieron su poder sobre mí. Y eso fue más real que cualquier respuesta que alguna vez busqué. Este es el momento antes de entenderlo todo, no porque finalmente vayas a tener todas las respuestas, sino porque empiezas a darte cuenta de que nunca se trató de eso. Se trató de convertirte en alguien que ya no necesita huir de su propia experiencia. Y cuando eso ocurre, aunque sea de forma sutil, algo dentro de ti se estabiliza, sin esfuerzo, sin anuncio, simplemente encaja. Hay un cambio que no hace ruido. Nadie lo comenta. Nadie lo percibe de inmediato. Y por mucho tiempo, ni siquiera tú. Pero está ahí. En la forma en que ya no reaccionas igual. En la forma en que ciertas cosas que antes te afectaban, ahora pasan de largo. En la forma en que algunas personas empiezan a notarte raro, no porque hayas cambiado de forma visible, sino porque dejaste de sostener el mismo papel. Y eso desestabiliza. Porque por un tiempo intentaste volver. Intentaste recuperar esa forma antigua de ser, esa respuesta automática, esa necesidad de agradar, de explicar, de mantener todo bajo control. Pero no funcionó, no porque no lo hayas intentado lo suficiente, sino porque ya no cabes ahí. Hay un duelo silencioso en ese punto. No se trata solo de perder cosas externas. Se trata de darte cuenta de que una versión de ti se quedó atrás. Y lo más extraño es que esa versión fue importante. Te protegió, te ayudó a sobrevivir,
te dio estructura cuando aún no tenías la suficiente conciencia para elegir. Pero ahora, seguir siendo esa versión empieza a doler más que dejarla ir. Y eso crea un tipo de conflicto que nadie ve, porque por fuera parece que solo estás diferente, pero por dentro te estás despidiendo de toda una identidad. Escribí esto en un momento en el que me di cuenta de que ya no podía volver. Hay algo en mí que ya no acepta ciertas dinámicas, ciertas conversaciones, ciertos lugares. Y no es arrogancia, no es superioridad, es solo un tipo de cansancio, de seguir fingiendo que todavía tiene sentido. Y tal vez esa sea la parte más solitaria del proceso, porque empiezas a alejarte de cosas que antes eran familiares, pero aún no has encontrado por completo lo que es verdadero para ti ahora. Entonces te quedas en medio, ni allá, ni aquí. Y eso puede dar la sensación de aislamiento, pero no es aislamiento, es transición. Michel Foucault decía que el sujeto no es algo fijo, sino algo que se construye y se deshace a lo largo de la vida a través de las relaciones, los discursos, las experiencias. El problema es que nadie habla del malestar de deshacerse, del vacío que queda entre dejar de ser y aún no haberse convertido. Y es exactamente ahí donde estás, solo que ahora, con una diferencia esencial, estás viendo. Empiezas a notar cuando estás a punto de repetir un patrón antiguo y algo en ti duda. Reconoces ese impulso automático, pero ya no entras en él de la misma forma. Y eso parece pequeño, pero no lo es. Ese es el inicio de una autonomía que no viene de la fuerza, viene de la conciencia. Escribí esto después de notar una de esas interrupciones internas. Antes reaccionaba y solo entendía después. Ahora veo antes, y a veces todavía me equivoco, pero ya no es inconsciente, y eso cambia completamente el peso de las decisiones. Aquí es donde mucha gente se confunde, porque espera una transformación clara, definitiva, casi como un nuevo yo, pero no es así como sucede. No hay anuncio, no hay un giro dramático. Hay una serie de pequeñas renuncias internas, pequeños momentos en los que eliges no volver, no explicarte de más, no aceptar menos de lo que sientes, no encajar solo para evitar incomodidad. Y poco a poco, eso va formando a alguien, no alguien perfecto, sino alguien más alineado, más honesto, más completo, incluso con sus propias contradicciones. Y entonces, casi sin darte cuenta, empiezas a sentir algo diferente. No es euforia, no es certeza absoluta, es una estabilidad silenciosa, como si por primera vez no estuvieras tratando de convencerte de nada. Simplemente estás. Carl Jung llamaba a esto individuación, no como un destino, sino como un proceso continuo de convertirte en quien realmente eres, después de todo lo que tuviste que ser para sobrevivir. Y quizá eso es lo que nadie te dijo con claridad. No te encontraste. Dejaste de abandonarte. Y eso lo cambia todo. Tal vez llegaste hasta aquí esperando un punto final, algo que organizara todo, que explicara todo, que cerrara este ciclo con cierta claridad reconfortante. Pero no es eso lo que ocurre, porque lo que viviste no fue un problema que había que resolver, fue un proceso que te atravesó. Esa incomodidad que intentaste ignorar, el vacío que quisiste llenar rápido, la confusión de ya no reconocerte, nada de eso era un error. Era desplazamiento. Era tu estructura antigua cediendo espacio, aunque todavía intentaras sostenerla con fuerza. Y en medio de todo eso, hubo un momento casi invisible en el que dejaste de huir, no completamente, no perfectamente, pero lo suficiente. Lo suficiente para empezar a observar sin intentar corregir de inmediato. Lo suficiente para sostener el silencio, sin llenarlo con distracciones. Lo suficiente para mirarte a ti mismo, sin desviar la mirada. Y eso cambió por completo la dirección de tu experiencia.
no porque encontraste todas las respuestas, sino porque dejaste de depender de ellas. Al final, quizá la frase nunca fue una advertencia, sino un reconocimiento silencioso. Solo vas a ver esto una vez, no porque no vuelva a pasar, sino porque nunca volverá a ser de la misma forma. Porque ahora ya viste. Y después de ver, aunque todavía haya dudas, ya no puedes volver a ser quien no sabía. Entonces queda una pregunta, no para responder ahora, sino para llevar contigo. Si ya no eres quien eras, ¿sigues viviendo como si lo fueras? Recuerdo una noche en específico. No estaba pasando nada especial, ningún gran problema, ninguna crisis evidente. Pero me senté al borde de la cama y me quedé mirando al suelo, por un tiempo que ni siquiera sé medir. Y por primera vez, no intenté distraerme, no tomé el celular, no puse música, no busqué respuestas. Simplemente me quedé ahí, y fue incómodo, mucho más que cualquier cosa que había intentado evitar. Pero al mismo tiempo, había algo diferente, como si, en ese silencio medio pesado, por fin estuviera dejando de abandonarme. No fue bonito, no fue profundo como nos gusta imaginar, pero fue real, y de alguna manera, fue el comienzo. Entonces, si te quedaste hasta aquí, no es casualidad, porque este tipo de contenido no llama la atención, te encuentra. Y si te encontró a ti, es porque, en algún nivel, ya estabas listo para reconocerte en esto, aunque todavía no sepas exactamente cómo manejarlo. Entonces, de verdad, gracias por quedarte. Antes de salir, recuerda, el enlace está en la descripción o en el primer comentario fijado. Ahí vas a ver el paso a paso que ya ayudó a miles a salir del ruido emocional y empezar a operar con fuerza silenciosa y mentalidad de acero. Si esto se te quedó resonando más de lo que te gustaría admitir, tal vez sea una buena señal o una pésima señal. Depende de cuánto todavía te gusta fingir que todo está bajo control. Suscríbete, no porque vaya a cambiar tu vida, sino porque probablemente te va a incomodar otra vez. Y a veces, eso es justo lo que necesitas. Y hay un video apareciendo en tu pantalla ahora. No es una continuación. Es solo una capa que todavía no has visto. Pero considerando hasta dónde ya llegaste, tal vez tampoco puedas ignorarlo.